Y con los integrantes de la municipalidad fue un convivio con los COCODES de segundo nivel, que pues hoy tuvimos la reunión de Comude, en donde pues CODE, gracias a Dios hemos cumplido con lo que la ley establece. Tenemos que tener una reunión mensual en donde se les da a conocer a los COCODES de segundo nivel la situación actual de la municipalidad, el avance de los proyectos, la proyección que tenemos, la planificación que tenemos, qué estamos haciendo, qué vamos a empezar a hacer. Prácticamente es el informe general de lo que se hace en la municipalidad, la cual se le traslada a los COCODES de segundo nivel para que ellos en su oportunidad pues hagan la réplica con los COCODES de primer nivel. Y creo que hoy muy agradecido con Dios, con los COCODES, porque estamos cumpliendo con lo que la ley establece. Realmente el municipio de Santa Cruz de Quiché ha tenido esa especialidad de que, a Dios gracias, hemos estado mes a mes con la reunión del CODEDE. Pues aprovechamos una hora para poder hacer un convivio con los COCODES de segundo nivel, las instituciones presentes y algunos empleados que están siempre colaborando con este evento. Y hoy pues gracias a Dios, como les digo, agradecidos con Dios porque estamos cumpliendo con lo que la ley establece. Señor alcalde municipal, el día de hoy se aprovecha para darle un reconocimiento a jóvenes deportistas del municipio. Bueno, más que un reconocimiento fue la medalla que ellos obtuvieron al obtener a nivel nacional el tercer lugar en la rama de fútbol, en rama femenina. Y pues hoy me dieron la oportunidad de hacerles entrega de las medallas a cada una de las señoritas que pues representó dignamente a nuestro departamento y a nuestro municipio. Y qué mejor que tengamos este tipo de sorpresas para nuestro municipio, para nuestro departamento, en donde pues, el departamento a nivel nacional vuelve a sonar con buenas noticias, en donde pues resurge la buena participación de las señoritas, obteniendo un tercer lugar a nivel nacional. Pues muy orgullosa de que el alcalde nos haya tomado en cuenta y de que nos representado nuestro departamento. ¿Qué experiencia podrían contarnos, pues de toda la lucha al llegar a este lugar? Pues una experiencia muy bonita al estar representando a nuestro departamento. No fue nada fácil, pero obtuvimos el tercer lugar. ¿Cuántos equipos tuvieron que vencer para lograr obtener Tuvimos que vencer como a 5. El día de hoy, ¿cómo se sienten de ser ganadoras y representantes del municipio de Santa Cruz? Pues felices y orgullosos. Un agradecimiento muy cordial a cada una de las que conforman la selección sub-16, en la cual pues bondadosamente fueron premiados hoy por el señor alcalde municipal, ¿verdad?, quienes son merecedoras de este reconocimiento, ya que ellos hicieron un esfuerzo bastante grande, ¿verdad?, al enfrentarse a selecciones como las de San Marcos, las de Suchitepeque, las de Xela, las de Huehuetenango, Totonicapán y así también la nuestra, en el cual pues ellos pasaron a los cuartos de final y tuvieron la oportunidad también de jugar contra Izabal, en el cual también dejaron fuera a Izabal, y lastimosamente contra Escuintla se perdió y donde ellos quedaron en el tercer lugar a nivel nacional.